vamos a compartir el libro El significado de la pasión de Cristo. Introducción. El relato de la pasión de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo ocupa un lugar predominante en los 4 evangelios. Antes, cuando una persona llegaba a la iglesia, se le hacía saber cómo fue la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo, y de esa forma se les predicaba y anunciaba el evangelio a las personas, ya que la pasión de Cristo, su muerte y resurrección, es el núcleo de toda predicación. La muerte de Cristo en la cruz no es un fracaso, al contrario, se convierte en una fuente de salvación para todos los hombres. Capítulo 1. La pasión de Cristo profetizada. En todas las escrituras hebreas se menciona claramente muchas promesas acerca de que un Mesías iba a venir. Amén. Estas profecías fueron escritas cientos de años atrás, antes que Jesús naciera, y cuando Jesús nació, Él vino a cumplir con todas esas profecías que se escribieron sobre Él, el Mesías de Israel. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, hay cientos y cientos de profecías sobre el Mesías que vendría. Se dice que iba a nacer en Belén, se dice que el Mesías iba a ser del linaje del rey David, que vendría de la tribu de Judá, que vendría de una virgen, que iba a vivir una vida sin pecado, que iba a ser una obra de expiación de pecados por el pueblo. Habla de la resurrección de un Mesías, y todas las profecías fueron cumplidas exactamente por la persona de Jesucristo. Amén. Hay muchas profecías también que mencionan el momento exacto de la muerte del Mesías, que iba a ser horadado sus manos y pies. Sabemos que a Jesús le clavaron las manos y pies. También mencionan las profecías que iban a repartir sus ropas echando suertes. Sabemos que los soldados romanos repartieron sus vestiduras echando suertes. Las profecías mencionan que Él iba a morir al lado de ladrones, al lado de pecadores, y sabemos que Jesús muere crucificado al lado de 2 pecadores. Muchas profecías se cumplen sobre la vida del Mesías Jesús. Capítulo 2. Crucifixión y muerte de Jesús. El pueblo de Jerusalén, que estaba dirigido por sus sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, habían pedido a Pilato que condenasen a muerte a un hombre inocente, nada más y nada menos era Jesús, y que dejasen libre a un hombre asesino, que era Barrabás. Tristemente fue así. Así ejecutan la sentencia de Jesús. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota. Gólgota es una palabra aramea que significa calavera, y tenía ese significado porque ese lugar tenía forma de calavera. Allí fue donde crucificaron a Jesús. Le dieron vino mezclado con mirra, mas él no quiso tomarlo. A las personas que estaban crucificadas les daban a beber esta mezcla de vino con mirra, ya que la crucifixión era una tortura cruel y esa mezcla
aliviaba los dolores físicos que sentían. Sin embargo, Jesús no quiso beberlo. Él permaneció consciente de todos los dolores que tenía que sufrir, hasta el último suspiro en que Él entregó su espíritu al Padre. ¡Gloria a Dios! Repartieron entre sí sus vestidos. Los soldados echaron suertes a ver quién se queda con los vestidos de Jesús. Allí vemos la indiferencia de los soldados romanos. Mientras Jesús está muriendo en la cruz, ellos están repartiendo sus vestidos. Desgraciadamente vemos la misma indiferencia hoy en día. No nos importa la muerte de Jesús. Estamos como los soldados romanos, echando suertes, sin darnos cuenta que hubo alguien que murió por nosotros en la cruz. Pero qué poco se llevaron los soldados de Jesús. Se llevaron sus ropas, habiéndose podido llevar una salvación eterna de Jesús. El título de su causa era el Rey de los Judíos. Pilato mandó que fuera escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, de tal manera que todas las personas que pasaban por allí pudieran leer: el Rey de los Judíos. De esa forma Pilato también les hace saber a los judíos que estaban crucificando a su propio rey. De este modo les estaba diciendo a los judíos que habían renunciado a sus esperanzas de un Mesías. Estaban matando a su propio rey, el verdadero rey de los judíos. Por supuesto, los fariseos, los sacerdotes, se dieron cuenta de las intenciones de Pilato y le reclamaron, le dijeron: Pilato, quita ese título, quita eso que dice Rey de los Judíos. Sin embargo, Pilato se negó a hacer eso. Eso dice en Juan capítulo 19, versículo 21 y 22. Desde esa cruz donde Jesús fue golpeado, humillado y rechazado, desde esa cruz, ahora el nombre de Jesús se levanta con poder. ¡Aleluya! Y desde esa cruz, ahora Jesús atrae a toda una humanidad que necesita salvación. Capítulo 3. El significado de la cruz de Cristo. Jesús había pasado ya 3 horas en la cruz y ocurrió algo asombroso. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Debemos entender que esto fue algo por encima de lo natural, porque a esa hora es cuando el sol brilla a su máxima expresión. Esas tinieblas que cubrieron la tierra nos enseñan la profunda gravedad del pecado. Es como si el universo mismo lo entendiera y se vistiera de luto. Todo estaba sumido en oscuridad y ni siquiera los ángeles querían presenciar esa escena tan dramática. En ese momento de tinieblas brota un grito y Jesús exclama diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos la ruptura entre el Padre y el Hijo, porque dice la palabra que el pecado no puede tener comunión con el Dios Santo, y en ese momento Jesús carga todos nuestros pecados. Y el Padre Santo no tiene comunión con el pecado y se produce esa ruptura, haciéndose Jesús responsable por nuestras faltas, para darnos luego salvación y vida eterna. Amén. La palabra de Dios dice: porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y luego Jesús, dando una gran voz, expiró. Esta gran voz que saca a Jesús de su interior no es un grito de lamento, no es de alguien que ha sido vencido, al contrario, es de alguien vencedor, es un grito campeón de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un grito campeón de decir: en las mejores manos, en las manos de mi Padre encomiendo mi espíritu. Y Jesús culmina la obra de la cruz, triunfante, campeón y victorioso, es que da ese grito de victoria. Gloria a Dios. Todos los hombres ahora que deseen pueden acercarse a Dios con confianza gracias al sacrificio de Cristo, porque todas las barreras entre el hombre y Dios han desaparecido por medio de esa cruz. Después de que los seres humanos maltrataron al Hijo de Dios, sería lógico que Dios Padre destruyera la tierra por lo que hicieron con su Hijo. Pero eso no eran los planes del Padre. Al contrario, los planes del Padre era que por medio de la cruz todos los seres humanos que se acercan a su Hijo puedan obtener salvación y vida eterna. Aleluya. Luego un soldado atraviesa con la lanza el costado de Jesús para asegurarse que ya está muerto, y brota de Jesús agua y sangre. Los entendidos en el área médica dicen que la sangre del corazón se mezcla con el líquido del pericardio que rodea el corazón, y cuando la lanza del soldado rompe el pericardio, brota entonces la mezcla de sangre y agua. Es decir, Jesús murió porque se le partió el corazón, y brota el agua y la sangre. Capítulo 4. El significado de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo significa que ahora somos justificados ante Dios, ya que Cristo murió por nuestros pecados y ahora el Padre nos justifica mediante la cruz de su Hijo. También la resurrección de Cristo significa y demuestra que Él venció la muerte, y ahora nosotros no tenemos por qué temer a la muerte, porque en Él tenemos vida eterna. Aleluya. La resurrección de Cristo también significa que ahora tenemos comunión con Él, que ahora vivimos con Él y estamos unidos con Él. La resurrección de Cristo confirma la verdad de todas las Escrituras, cómo paso a paso Jesús cumple detalladamente profecías anunciadas cientos y miles de años atrás de su nacimiento. La resurrección de Cristo es una prueba de que su palabra es verdadera. Esa resurrección es el pegamento que sostiene cada parte de sus enseñanzas. La resurrección de Cristo confirma que verdaderamente era el Hijo de Dios. No se pierda el regalo que Dios nos ofrece a través de Cristo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Juan capítulo 11,
Versículo 25 y 26. Estas son las voces de mi abuelo Rogelio Fernández, quien creyó en la resurrección de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios te bendiga.